Gracias por la presentación. Realmente no me considero un experto, pero tengo el honor de estar aquí hoy con ustedes y el placer de compartir con tantos amigos, colegas, profesores. Aprovecho pues para manifestar personalmente mi reconocimiento a la doctora María Teresa Galeano por todas las actividades académicas y gremiales que está llevando a cabo y pues a todos sus colaboradores cercanos. El tema que me corresponde es el de pancreatitis crónica. Entonces, la definición que aparece usualmente en los artículos y libros de pancreatitis crónica tiene que ver con un proceso inflamatorio que conlleva a necrosis de las células y a la formación de tejido fibroso. Estos dos términos son muy importantes en la definición. Es un proceso progresivo e irreversible que va a producir cambios en la glándula pancreática y que después de mucho tiempo va a causar una pérdida de la función exocrina y finalmente, más tardíamente, endocrina del páncreas. Y estas alteraciones pues, pueden ser detectables en estudios imagenológicos, pero como vamos a ver a través de la charla, estas alteraciones son detectables muy tardíamente, usualmente. Como ven, desde el punto de vista de la definición, gran parte del concepto está basado en la histología, en la patología y en la histología del páncreas. Y nosotros en la práctica clínica poco frecuentemente tenemos la oportunidad de tener un diagnóstico histológico. Este diagnóstico se da en algunos pacientes que son operados y cuando son operados pues ya tienen definido el diagnóstico de la pancreatitis, o sea que son operados por tratamiento, por terapéutica y no por diagnóstico. Algunos datos epidemiológicos que encontré recientemente, especialmente del condado Olmsted, dicen que la incidencia y la prevalencia de la pancreatitis crónica es baja, ha estado estable en las últimas 3 décadas y se encuentra que los pacientes con pancreatitis crónica tienen una sobrevida menor, significativamente menor que la población caucásica de esa región. El 50% de las pancreatitis crónicas están relacionadas con alcohol y este es un dato muy importante y parece que esto se está incrementando en las mujeres. Las causas definitivamente el alcohol podría considerarse como el principal factor de riesgo y dado el alto consumo de alcohol que tienen los seres humanos, es curioso que el porcentaje de personas que consumen alcohol y que desarrollan pancreatitis crónica sea relativamente bajo. Luego, esto plantea que probablemente se requieren cofactores a nivel celular y factores genéticos o ambientales adicionales que alteren la capacidad celular de regenerarse ante el insulto que produce el alcohol. El segundo factor que voy a mencionar es el tabaquismo. Definitivamente, algunos estudios muestran que es un factor de riesgo independiente y dosis dependiente, es decir, entre más número de cigarrillos diarios y por mayor tiempo de exposición, aumenta el riesgo tanto para pancreatitis aguda, pancreatitis recurrente y pancreatitis crónica. Y en algunos estudios europeos, 1 de cada 4 pacientes con pancreatitis aguda progresan a pancreatitis crónica y encontrando que el principal factor independiente fue el cigarrillo. Como mencionó Jorge en su charla, existen factores genéticos y este es un campo que probablemente va a dar para mucha investigación y muchos artículos en el futuro cercano. Quiero mencionar simplemente 3 alteraciones genéticas. Una, las mutaciones en el gen del trixinógeno catiónico, que es la que se relaciona con pancreatitis hereditaria, la de la fibrosis quística y
la mutación en el SPINK1 o Serine Proteasa Inhibitor, que en algunos estudios que mostraron ahorita en el último congreso de San Diego, hubo un estudio en niños con pancreatitis recurrente en los cuales la principal mutación genética fue en el gen de la Serine Proteasa. Casi la mitad de los niños que tenían pancreatitis recurrente y que evolucionaron a pancreatitis crónica tenían esta mutación, mientras que las otras dos fueron poco comunes. Existen otras causas, como todos conocemos, no me voy a detener mucho porque el tiempo no da para hacer una revisión tan extensa, pero por mencionar que las obstrucciones crónicas del Wirsung, dentro de las cuales hay que tener en cuenta aquellas que pueden surgir cuando uno coloca un stent pancreático de protección con el objetivo de prevenir la pancreatitis crónica, pueden dar lugar a estenosis del conducto pancreático y estas estenosis podrían finalmente llevar a una pancreatitis crónica. Estas dos, pues la pancreatitis crónica por obstrucción y la pancreatitis autoinmune, hay que tener en cuenta que pueden ser reversibles, por tanto, en algunos, por ejemplo en Japón es controvertido todavía que sean catalogadas como pancreatitis crónica. Vamos a pasar a las manifestaciones clínicas y voy a decir que, pues, lo obvio que todos conocemos, el dolor es la manifestación más común y es la que influye principalmente en el deterioro de la calidad de vida. Sin embargo, no todos los pacientes tienen dolor. Recientemente recibí una paciente remitida por una colega con un hallazgo definido por imágenes de pancreatitis crónica que está completamente y para fortuna de ella libre de dolor. Sin embargo, en las diferentes series indican que aproximadamente 80-90% de los pacientes, especialmente tempranamente, manifiestan dolor. Se describen dos patrones de dolor, uno que se denomina tipo A, que son episodios cortos y recurrentes, y uno que se denomina tipo B, que son episodios prolongados o dolor continuo. Este último parece predominar en la pancreatitis crónica alcohólica y en la idiopática de inicio temprano. Otras manifestaciones clínicas son la diarrea crónica, la esteatorrea, que no es específica de la pancreatitis porque puede ocurrir en otras entidades, como hemos visto a lo largo de este curso. Los síntomas de maldigestión, que son tan comunes en los trastornos funcionales y que constituyen un verdadero reto cuando nos enfrentamos a los pacientes, como son distensión, bloating, exceso de gas, flatulencia. Eso lo vemos todos los días en la consulta. Entonces, tocaría estar atento a pensar qué pacientes de esos podrían tener pancreatitis crónica. La desnutrición, una consecuencia obvia de la malabsorción, y algunas alteraciones enzimáticas que usualmente no tienen representación clínica frecuentemente. Dentro de las manifestaciones clínicas, tardíamente vamos a ver pacientes con diabetes de origen pancreático o que se denomina tipo 3C y algunos datos informan que estos pacientes cuando desarrollan diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Y también tener en cuenta que dentro de las manifestaciones clínicas muchas pueden estar relacionadas con las complicaciones que se desarrollan en la pancreatitis crónica, tal como pseudoquistes, que pueden asociarse a dolor, sangrado, ascitis, derrame pleural, obstrucción biliar con ictericia, obstrucción duodenal, que va a dar lugar a náuseas, vómito, pérdida de peso, trombosis de la vena esplénica, que se va a manifestar con síndrome de hipertensión portal y posiblemente hemorragias digestivas, los pseudoaneurisma y el cáncer, que constituye un verdadero reto diagnosticar un cáncer en un paciente con pancreatitis crónica. Es una dificultad diagnóstica tremenda. Voy a basar parte de esta revisión en los criterios que fueron publicados en el año 2010, que constituye la última revisión de la Sociedad de Páncreas del Japón, y es como ellos definen la pancreatitis crónica en esa región del mundo. Entonces, estos criterios están plasmados aquí, dice hallazgos imagenológicos característicos, hallazgos histológicos, rara vez los tenemos, dolor abdominal superior de tipo pancreático, que más o menos todos conocemos cuáles son las características, abdomen superior irradiado a la espalda, frecuentemente puede aliviar con la dorsiflexión,
Niveles anormales de enzimas pancreáticas en suero u orina, que es algo que no se utiliza mucho en Occidente y los autores de acá de esta región del mundo no tienen muy en cuenta. Y alteraciones en la función exocrina del páncreas, anotando que en esa revisión los japoneses manifiestan claramente cómo ellos tienen una dificultad absoluta y una carencia absoluta en estos momentos para hacer pruebas de función exocrina. No tienen secretina y no tienen alguna de las pruebas que se hacen en materia fecal o en sangre que vamos a mencionar más adelante. Por ende, es uno de los criterios que no pueden utilizar frecuentemente. Y finalmente, la ingesta de alcohol está dentro de los criterios mayores. Como todos sabemos, pues el alcohol es la principal causa, pero hay un porcentaje importante, y no sé si en esta región del mundo, es mi impresión, sea todavía menor la incidencia de pancreatitis crónica alcohólica. Dentro de los hallazgos imagenológicos definidos, encontramos la presencia de cálculos en el conducto pancreático o la presencia de múltiples o numerosas calcificaciones distribuidas a lo largo de la glándula pancreática. Estos hallazgos los vamos a ver con una relativa buena sensibilidad en el TAC abdominal y en la resonancia magnética, que son los exámenes de primera instancia que se utilizan usualmente en la práctica clínica cuando sospechamos esta enfermedad. En Japón, todavía, de acuerdo a estos criterios, la pancreatografía directa por vía endoscópica constituye un método diagnóstico frecuentemente utilizado. Veo que en otras partes, como en Occidente, la pancreatografía ha quedado relegada prácticamente a un procedimiento terapéutico. Pero ello, dentro de sus criterios, tiene muy en cuenta para definir diagnóstico hallazgos del pancreatograma, como es la dilatación irregular del virsum y de los ramos secundarios, utilizando la clasificación de Cambridge que todos conocemos. Hay unos hallazgos que denominan probable, que están que obtienen a través de la colangiografía por resonancia o a través de la colangiografía endoscópica, y algunos casos como la detección de calcificaciones, cálculos en la ecografía percutánea, aunque sabemos que la ecografía percutánea pues tiene una baja sensibilidad o baja probabilidad para evaluar adecuadamente el páncreas. No me voy a detener en los hallazgos histológicos, puesto que pues sabemos todos que rara vez los tenemos. Mencioné lo de las enzimas pancreáticas y las pruebas exocrinas que está mencionada en la guía japonesa, una prueba que no encontré realmente en ningún otro estudio. Con base en esto, tendríamos que la pancreatitis crónica definida estaría dada por hallazgos imagenológicos definidos, hallazgos histológicos o hallazgos imagenológicos probables más criterios de dolor, anormalidad en enzimas pancreáticas y alteración en la función exocrina. Y en esta guía es importante que en Japón por primera vez empiezan a tener en cuenta y a tratar de definir otro de los temas que constituye un reto diagnóstico importante, que es la pancreatitis crónica temprana. Ellos la definen como pacientes que tienen dolor, que tienen historia de alcohol algunos, o que tienen anormalidades de las enzimas pancreáticas y que tienen hallazgos imagenológicos en el ultrasonido endoscópico o en la pancreatografía retrógrada directa, que es una prueba que nosotros realmente no utilizamos con frecuencia. El ultrasonido endoscópico es una tecnología que nos permite tener imágenes muy finas y detalladas del páncreas, desde el estómago y desde el duodeno. Aquí, por ejemplo, en esta foto vemos una paciente de 26 años que vino para evaluación de una masa subepitelial y vemos una imagen de su páncreas que, como pueden ver ustedes, es una textura homogénea, de bordes bien definidos, que nos indica cómo el ultrasonido endoscópico nos da la capacidad
de valorar adecuadamente el páncreas, un poco más hiperecoico, por ejemplo, que el hígado, etcétera. O sea, esto es lo que es un páncreas normal a nivel de la confluencia esplenoportal. Entonces, los criterios endosonográficos de pancreatitis crónica fueron definidos hace ya bastantes años. Existen básicamente 5 criterios parenquimatosos, que son los focos. Perdón, gracias. Que son focos hiperecoicos, bandas hiperecoicas, lobularidad, que corresponde a zonas hipoecoicas rodeadas de un halo hiperecoico, quistes y calcificaciones. Y los criterios ductales, que corresponden a la dilatación del ducto pancreático principal o de las ramas secundarias, irregularidad en el contorno del virsum y márgenes ductales hiperecoicos. Sin embargo, de estos 9 criterios, podría decir que la mayoría de los autores en Occidente consideran que para afirmar el diagnóstico de pancreatitis crónica se requieren al menos 5 criterios. Este umbral de criterios es una de las limitaciones que tiene el ultrasonido endoscópico, porque es algo arbitrario que no se ha validado adecuadamente en muchos estudios, así como hay autores que consideran que con 4 criterios es suficiente, otros dicen que 3, otros dicen que 5, o sea, esa es una línea que puede variar ahí y es una de las limitaciones que tiene el ultrasonido endoscópico. Pero en general podríamos decir que hasta 2 criterios o menos es un páncreas normal, 5 o más criterios, pancreatitis crónica es algo que se acepta actualmente. Posteriormente vino una reunión que propuso de expertos, que propuso los criterios que conocemos como de Rosemont y que le dio un valor diferente a los hallazgos endosonográficos, dividiéndolos en criterio mayor A, mayor B y criterios menores, y de acuerdo a esto ellos proponen una clasificación. Sin embargo, uno de los grandes problemas de la endosonografía y de estos criterios es el pobre acuerdo interobservador que existe para muchos de ellos, que alcanzan unos valores de capa realmente muy bajos. De tal manera que los retos del ultrasonido realmente son que no hay, el acuerdo interobservador es pobre, no existe un consenso aceptado acerca del número de criterios de umbral para el diagnóstico y tampoco del valor relativo de cada una de las características endosonográficas. Volviendo a la guía japonesa, entonces ellos definen pancreatitis crónica temprana con base en criterios clínicos ultrasonográficos y, como ven ustedes ahí, toman 3 de 7 criterios en la endosonografía, lo cual nos da una idea de la gran variabilidad que existe en diferentes partes del mundo para interpretar la endosonografía. Sin embargo, hasta ahora seguimos pensando que este es uno de los exámenes que nos ayuda en el diagnóstico. Dentro de las pruebas de función exocrina del páncreas, existen muchas pruebas. El gold estándar para definir que un paciente tiene esteatorrea es la cuantificación de la grasa fecal, pero es una prueba demasiado engorrosa que implica una dieta de por lo menos 6 días, supervisada por una nutricionista, recoger materia fecal y guardarla en la nevera. Bueno, un desastre, es difícil. Y en Occidente yo diría que de todas estas pruebas la que más se está usando es la elastasa fecal. Cuando tenemos un valor de elastasa fecal menor de 100 microgramos por gramo de materia fecal, esto es altamente predictivo de pancreatitis crónica. En algunos centros sofisticados, especialmente en Boston, en algunos centros de Estados Unidos, se utilizan las pruebas de estimulación con secretina. Realmente son pruebas bastante difíciles de llevar a cabo. La prueba convencional implica pasar un tubo orogástrico, aplicar la secretina y medir el pico de bicarbonato. Y existe una prueba un poco más sofisticada que es hacer la estimulación con secretina y recoger la muestra endoscópicamente con el paciente bajo sedación, pero implica hacer una endoscopia de 1 hora y sedación de 1 hora, lo cual
pueden imaginarse ustedes por qué no es una prueba que en el futuro vea yo la posibilidad de que vaya a ser ampliamente difundida. Sin embargo, teniendo en cuenta algunos trabajos, pudiera ser la prueba de estimulación con secretina el examen que tiene la mejor sensibilidad para detectar pancreatitis crónica temprana. Un estudio presentado este año en el DDW mostró cómo pacientes con una prueba de secretina anormal que fueron seguidos hasta por 11 años, aproximadamente el 40% de ellos desarrollaron cambios estructurales detectables en otros métodos de imagen de pancreatitis crónica. Pasando al tratamiento, quisiera decir que el tratamiento de la pancreatitis crónica es multimodal y que implica un grupo multidisciplinario de cirujano, endoscopista, gastroenterólogo, a veces clínica de dolor, etcétera. Básicamente el tratamiento, voy a hablar del tratamiento médico y endoscópico y voy a comenzar por manifestar que la fisiopatología del dolor en la pancreatitis crónica es compleja. Tenemos que tener en cuenta factores como las complicaciones, si hay un pseudoquiste, si hay una obstrucción biliar o si hay una obstrucción duodenal, el proceso inflamatorio, la isquemia que puede acompañar el proceso de la pancreatitis crónica en sí y factores muy importantes que se están estudiando ahora a nivel de inflamación neural y sensibilidad a nivel de las astas dorsales de la médula espinal e incluso en la corteza cerebral. Teniendo en cuenta esto, voy a decir que el principal, uno de los factores que tenemos que proponer a los pacientes es la abstinencia del alcohol y el tabaquismo, lo cual es mejor si se hace a través de una entrevista, digamos que tenga un tiempo suficiente para instruir al paciente de la importancia de dejar el alcohol. Segundo, utilizaremos analgésicos no narcóticos, acetaminofén o AINES, posteriormente o combinados con narcóticos de baja potencia como el tramadol, que los tenemos disponibles, y la morfina es una medicación que a veces la vamos a necesitar, pero todos sabemos los efectos adversos, el potencial de adicción y todo lo que puede causar la morfina, por ende la tendencia en una enfermedad benigna es a resistir su uso. Estos fármacos convencionales los podemos acompañar con antidepresivos tricíclicos o con gabapentoides como la pregabalina. Existe un trabajo reciente donde la pregabalina comparado con placebo dio un nivel de eficacia mejor que placebo, pero a un costo de efectos colaterales importante. Algunas terapias que no tienen una evidencia actual para recomendar su uso en manejo del dolor: enzimas pancreáticas no cubiertas, antioxidantes y análogos de la somatostatina. Y el bloqueo del plejo celíaco, que en general globalmente tiene una eficacia del más o menos el 50%. Doctor Arbeláez, un minuto, por favor. Ok. Entonces, pues no es una cosa que utilicemos frecuentemente. Un punto importante que quiero mencionar es que los pacientes con cálculos obstructivos en el virsum, con dolor severo, que no respondan en el transcurso de un tiempo prudencial al manejo convencional con analgésicos, deben someterse a cirugía, en preferencia al tratamiento endoscópico, porque hay trabajos que demuestran que existe una mayor probabilidad de obtener un buen control del dolor con cirugía que con tratamiento endoscópico. Sin embargo, rápidamente, la insuficiencia pancreática exocrina, que es uno de los temas importantes del tratamiento de la pancreatitis crónica, quiero mencionar que en Colombia existen dos presentaciones, que son la de Creón, que viene mini microesferas de 10.000 y 25.000 unidades, y el Pancitrat. En dos revisiones recientes del doctor español Domínguez Muñoz, se recomienda que las dosis de lipasa que se deben utilizar son de 40.000 a 50.000 unidades USP de lipasa por comida y 20.000 por snack. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los pacientes con pancreatitis crónica severa,
se pueden requerir dosis hasta de 90.000 unidades por comida. O sea, las dosis pueden ser más altas para disminuir la esteatorrea y para mejorar el estado nutricional de los pacientes. Rápidamente, el tratamiento endoscópico de los cálculos, la primera línea de tratamiento es la litotripsia extracorpórea, que solita puede ser eficaz para el control de los cálculos, y en algunos casos de estenosis dominante, pues algunos pacientes que no sean operados pueden ser manejados con dilatación, prótesis. Lo del pseudoquiste, pues creo que no es importante. Y finalmente, en la estenosis biliar, las alternativas de tratamiento se dividen entre colocar múltiples stent actualmente o operar el paciente. Muchas gracias.